Hola, soy Agustín Cordero y este va a ser el último podcast que vamos a hacer. Estoy con mi papá. ¿Cómo se llama? Hola, mi nombre es Julio Cordero. Quiero que me cuentes una historia de tu infancia cuando tenías mi edad. A ver, una historia más o menos toda. Sí, No es necesario que sea exactamente. ya. A ver, una historia de pequeño. No sé, no me acuerdo ninguna así como en específico mucho, pero sí, a propósito de la camiseta de fútbol, me acuerdo del primer partido de fútbol que fui con mi papá a ver. Como a él le gustaba la Católica, tuve que ir a ver la Católica. En esos tiempos se hacían 2 partidos seguidos. Era muy raro. Uno iba al estadio y jugaba 2 equipos y después seguidos jugaban otros 2 más. Entonces podía ir ver los 2 partidos. Y fui a ver ahí a la Católica. Fue mi primer partido. Así que y fue una buena experiencia. Me acuerdo que el primer tiempo lo pasé súper bien, concentrado viéndolo, pero el segundo ya me aburrí y me puse a recoger los palitos de helado que estaban en la galería, botados en el suelo, y mi papá le daba un poquito de asco que hiciera eso, pero pero fue una muy buena experiencia haber ido con él. ¿Del primer tiempo hablas del primer tiempo del partido o del primer partido del segundo partido? No, del primer tiempo del primer partido. Hasta ahí me duró la concentración. ¿Y qué pasó después en el segundo partido? No, en el segundo partido me dediqué más a jugar por las escaleras, los asientos, no había tanta gente tampoco. Y en el segundo partido igual quedó más vacío la galería, entonces jugaba como por todo alrededor. Ok. Y ¿te hubiera gustado una experiencia distinta a esa o hubieras preferido o te hubieras quedado con la que ya tienes? No, me gustó esa experiencia. No fue la única. Me acuerdo también de que fui a pescar con mi papá muchas veces cuando también era pequeño, un poquito más pequeño que tú. Y también, o sea, fueron muchas experiencias, pero la del fútbol me gustaba porque me gusta el fútbol, me llama la atención, entonces también fue como significativa en ese sentido. ¿Y tu papá fue el primero que te invitó a jugar fútbol o fue alguien más? No, yo creo que jugué a la pelota en el colegio, ahí comencé a jugar, ahí fue el lugar. Y yo quiero una historia en específico que yo ya sé cómo es, pero esa historia, pero igual quiero que la digas. La historia de por qué ahora eres de la U y no de la Cato. Esa no se cuenta. Sí, lo que pasa es que mi mamá era de Colo Colo, mi papá era de la Católica. Y a mí, bueno, los dos me decían que me tenía que gustar el Colo Colo, la Católica, me trataban de convencer. Entonces a veces era de la Católica, a veces era de Colo Colo. Hasta que llegó el día en que un tío que vive en Curicó me ofreció el equipo completo de fútbol si yo era de la U. Entonces ese día yo dije, ya sí voy a ser de la U porque quiero el equipo completo. Y desde ahí que fui de la U. Y me empezó a gustar mucho. Lo único malo fue que nunca llegó el equipo de la U, solo fue una promesa incumplida, pero esa es como la historia un poco de por qué me empezó a gustar la U. Entonces al final ahora mi papá es de la Católica, mi mamá de Colo Colo y yo de la U. Así. ¿Y tú? De la U. Ya, gracias por contarme cosas de la infancia tuya. Eso. ¿Sí? Obvio.
Sí, a propósito de esto como del fútbol y todo eso, yo creo que este año igual fue súper significativo porque fue la primera vez que fuimos al estadio, juntos. Entonces, sí, pues, fue este año, en febrero, ¿te acuerdas? Entonces eso fue como, volviendo atrás en la historia que hablábamos, fue muy significativo también para mí como haber ido contigo. Entonces fue como un momento que voy a atesorar. Ya, gracias. Eso es el podcast de al menos mío. Hola, estamos en el taller de podcast y el último del año. Estoy aquí con mi hermano Cristóbal. Hola, mucho gusto, soy Cristóbal Vázquez, hermano de Baltasar Vázquez, y aquí estoy acompañándolo en el día de hoy en el podcast que tiene él. Ya, hoy día vamos a hablar de qué opinas de la nueva generación y la otra generación de fútbol. Bueno, lo que opino de la nueva generación de fútbol, que es algo bastante interesante porque viendo la historia del fútbol, por así decirlo, uno puede ver que antiguamente los jugadores salían de los cadetes o salían a jugar al fútbol profesional de primera división con mucha más edad, con la que, a diferencia de hoy, está, por ejemplo, el caso más famoso que hay actualmente, Lamine Yamal, con 16 años, salió a jugar al Barcelona, uno de los clubes más grandes, con la edad de 16 años y sigue estando año tras año jugando con los mejores jugadores del mundo y tiene un nivel impresionante, y eso antiguamente no se veía, eran casos excepcionales, por ejemplo como el de Cristiano Ronaldo cuando él empezó en Sporting de Lisboa. Él empezó, si no me equivoco, alrededor de unos 18, 17 años más o menos, pero no era como el boom que tiene, por ejemplo, Lamine Yamal con esa edad, que en la última temporada del Balón de Oro quedó en segundo teniendo solamente 18 años. Entonces yo creo que es un gran cambio con la tecnología, con el tipo de médicos que hay, kinesiólogos que hay, que pueda avanzarse de ese modo. Lo encuentro muy impresionante. ¿Y qué opinas de ahora de la antigua generación que había de fútbol? Bueno, con la antigua generación que había antes de fútbol, yo creo que no sé cómo decirlo, la verdad, porque antiguamente era todo, como por así decirlo, sin reglas, porque ahora hay, por ejemplo, los árbitros cuidan a los jugadores, las reglas cuidan a los jugadores. Antiguamente, con suerte existentemente, no existía VAR, por así decirlo, y las patadas iban y venían. Ahora no, ahora se cuidan a los jugadores, ahora hay un extremo cuidado porque al fin y al cabo siguen siendo personas y se dieron cuenta que esto es televisado, entonces tienen que cuidar una imagen, yo creo, el fútbol igualmente. Gracias. Y ahora vamos a hablar por qué eres de la U. Una explicación por qué te gusta Universidad de Chile. Bueno, la explicación de por qué me gusta la Universidad de Chile igual fue medio extraño, porque como tú sabes, bien ahí en la casa es medio raro, porque nuestro papá es de la Católica, nuestra mamá es de la Católica, tú eres del Colo-Colo, yo soy de la U, el tata es de la U, los tatas de parte de papá son del Audax, entonces yo creo que entre un revuelo y conjunto de cosas simplemente me guié por lo que me decían mis tatas de parte de mamá, y porque me terminó gustando más la U que los demás equipos, por eso. Gracias. Y a ver, otra pregunta más. ¿Por qué empezaste a jugar a la pelota? ¿Por quién? ¿O te guiaste por alguien? ¿O viste un futbolista que te gustó y empezaste a jugar a la pelota? Bueno, la verdad, la historia con el fútbol es media rara, porque yo cuando tenía tu edad más o menos jugaba ahí en el Audax. No era muy bueno, pero me gustaba, po. Entonces pasó el tiempo, jugué a la pelota, pero hubo un momento que me dejó de apasionar el jugar a la pelota y me cambié a jugar básquetbol. Jugué por mi colegio,
Jugué hasta que salí de cuarto medio, jugué básquetbol. Pero nunca dejé de jugar a la pelota, porque es una sensación rara la que sentía, porque con el básquetbol era algo que yo hacía para mejorar y ser cada día mejor, para yo mejorar en el deporte. En cambio, con el fútbol es algo que yo hago por diversión. Y la verdad es que los dos deportes me apasionan, solo que en uno quiero mejorar y ser mejor cada día, y en el otro quiero divertirme, pasarlo bien con mis amigos. Entonces yo creo que eso es como la balanza, y yo creo que eso es lo que yo, por lo que me rindo. Igual me gustan varios deportes, no tengo problema por practicar otras, empezar nuevas áreas del deporte. Entonces yo creo que es algo que ojalá tú también tengas, porque es algo muy bonito, no solo guiarse por un solo deporte y expandir su mente a cosas nuevas, la verdad. Muchas gracias. Y esto fue todo el taller de podcast. Gracias. Hola, el día de hoy estamos en podcast en el Colegio Rey Mapu con mi mamá Irene y yo, que soy un estudiante del colegio, me llamo Marcelo. Partamos hablando de cómo eras tú cuando estudiabas en el colegio. ¿Te sacabas buenas notas? Hola a todos, sí, mi nombre es Irene Leiva. A ver, contestando tu pregunta, la verdad es que en el colegio, cuando tenía tu edad, era buena alumna, sí, tenía buenas notas, me portaba bien, iba al colegio, y bueno, después con el tiempo uno va cambiando un poco, porque va teniendo distintas habilidades, se pone más complejo también el colegio, las materias, pero no, yo diría que siempre fui una buena alumna, no de las mejores, pero cumplía bien, con creces. Pero ¿en qué materia era en la que peor te iba? ¿Te sacabas rojos? No salías del rojo. Las materias que más me costaban eran matemáticas y física después en la media. No educación física, física. Esas eran las que más me costaban. ¿Y las más fáciles? Para mí las más fáciles eran historia, cívica, filosofía, lenguaje, que antes se llamaba castellano. Como esas materias, biología también me gustaba harto. También te quiero preguntar, ¿tú qué hacías en los recreos para divertirte? ¿Qué jugabas? ¿Estudiabas? ¿Qué hacías? En los recreos, cuando era más niña, como de tu edad, jugaba con mis amigos, y después ya en la media, con mis amigas, lo que más hacíamos era conversar en los recreos. Conversábamos harto, y tenía buenas amigas que de hecho algunas las mantengo hasta el día de hoy. Ahora, pasando a hablar de otro tema, vamos a hablar de el fútbol chileno. Para ti, ¿cuáles son los mejores jugadores actuales, pero del fútbol chileno? Del fútbol chileno, mi opinión igual es un poco parcial, porque yo soy de la U también, entonces quizás más que el fútbol me gusta la U, entonces no veo otros equipos en lo general. Quizás este año creo que uno de los mejores jugadores ha sido Javier Altamirano, Lucas Asadi también, pero en el segundo semestre. Yo creo que por ahí van. Sí, también han salido varios jugadores de otros equipos, pero ¿qué opinas de lo que ha pasado con la selección chilena? Creo que ese es un problema más bien estructural, porque viene desde las cadetes, que en su minuto se dejaron un poco de lado el fútbol joven, tanto por la NFP, también por los propios clubes, que hoy día van a buscar niños a otros países y no potencian el fútbol nacional. Entonces eso sí o sí va a repercutir en la selección,
y de hecho así ha sido, que hace mucho tiempo que Chile no clasifica un mundial, y ahora que clasificó en el mundial joven, creo que era sub-20, sub-17, le fue mal porque también se ha escogido mal a los técnicos, no se ha potenciado a los jugadores jóvenes, no se ha potenciado el fútbol joven, el torneo joven, entonces eso repercute a nivel internacional y vemos como otros países que habitualmente Chile siempre fue superior, hoy día se ve superado con creces y por eso también no se ha clasificado a los mundiales. Yo creo que ese es un gran problema y esta generación nueva del fútbol no es tan buena. Hay algunos jugadores que se destacan, Lucas Asadi, Cepeda, aunque sea del Colo, pero también yo diría de que sí, también es un problema muy estructural. Ha faltado mucho como DTs y ese tipo de cosas. Sí, falta invertir también, o sea, para tener buenos jugadores tienes que invertir en salud, en infraestructura, en médicos adecuados para los jóvenes, es un todo, en nutricionistas para que coman de manera adecuada, etcétera. Entonces, si no se invierte, es súper complicado que logren rendir de buena manera. Bueno, yo creo que ahora ya damos por finalizado el tema. Nos despedimos del taller de podcast. Adiós, Irene. Adiós, podcast. Y adiós. Adiós. Hola, soy Laura Parada y estamos en el taller de podcast con mi mamá y mi papá. Hola, soy Verónica Pozo, mamá de Laura Parada. Hola, yo soy Rodrigo Parada, padre de esta criatura. Y, y si ella no nos va a preguntar nada, yo le voy a preguntar a ella. ¿Qué? Sí, pues. ¿Qué quieres preguntar? No sé. ¿Cuál es el deporte, hablando de deporte, cuál es el que más te gusta? ¿Qué practicas? Karate. ¿Qué me puedes contar del karate? Contar algo del karate. Sí me gusta. Es divertido. Además de que puedes aprender a defenderte. Ajá. Me ayudo con la postura y no termino toda doblada como un camarón, que es algo que me pasa muy seguido. ¿Y has hecho amistades ahí? Sí, como la Dana, el Felipe, ¿quién más? El Agustín, el Martín. Antes no era muy amigo del Martín, antes como que hola y chao. Cuéntanos, ¿cada cuánto tiempo hace el ejercicio? Karate hago el martes y todos los martes y todos los jueves. Me toca a mí hacer preguntas. Ya. ¿Ustedes hicieron algún deporte en su infancia o cuando eran chicos? Bueno, como casi todo el mundo aquí en Chile, lo primero que hace es ir corriendo detrás de una pelota. Entonces yo sí, efectivamente estuve jugando desde muy chico a la pelota. Hubo un tiempo en que un amigo me invitó al Estadio Nacional y en ese tiempo habían unas canchas de béisbol y habían prácticas de béisbol y en las que estuve más o menos como un año. Era un deporte que no es muy popular aquí en Chile, de hecho nunca he visto que se juegue, pero sin embargo en el barrio con mis amigos lo jugábamos. Usábamos una pelota de tenis porque la pelota real de béisbol es muy dura y golpea fuerte. Más que nada eso.
En el colegio principalmente jugaba básquetbol. Fui buena, fui capitana. Una vez ya entrando a la universidad lo dejé porque no había tiempo, era el estudio o era seguir jugando y preferí estudiar. Si tuvieran que elegir una nueva mascota para la casa, ¿cuál elegirían? Yo ninguna. Con las que tenemos, suficiente. Cónchale, vale. A mí me gustaría tener un hurón, un perrito, para la colección que ya tenemos de animales, pero se nos va a sumar un Erizo. de tierra. De hecho, eso va a ocurrir hoy. Mi mamá va a buscar después el erizo después de venir para acá. Bien. Es una confesión en medio. No se puede enojar. Así llegaron mi gato. El Ramsey y la Pila. ¿Así llegaron? La tortuga y la araña también. Para que sepan, hubo un momento en que teníamos 23 mascotas en la casa. Sumando hámster, conejo, arañas, tortuga. Acuática. Por eso mi afición a no tener más animales. Vamos a tener más, así que te toca aguantar. Sí, no, lo tengo asumido. De hecho, estoy trabajando en el patio haciendo unas estructuras para que los gatos se muevan con libertad. Perfecto. Hablemos del juego que he estado jugando por mucho tiempo y que me quedo pegada. Mira, no sé nada de ese juego, así que no te podría opinar mucho. Lo que sí es que sí, efectivamente estás pegada. Y no me gustaría que estuvieras tan pegada a la pantalla. Así que la vez que hubo un apagón, no sé si lo recuerdan, hace poco tiempo atrás, fue un día maravilloso. Porque... Pero ahí no jugaba Honkai. Pero no importa, igual estabas pegada. Fue un día maravilloso porque fuimos al patio a tirarnos en el pasto y apareciste. Aburrida. Juguemos, me dijiste. ¿Dije eso? Sí. Con una pelota en la mano. Ah, con la de volei. Fue increíble, fue un día espectacular, solo porque no había corriente eléctrica. Y me dijiste que no. ¿No qué? Me dijiste que no jugáramos volei. Ah, porque la pelota iba a terminar en la casa del vecino, pero igual jugábamos con la pelota. No jugábamos con la pelota. Podríamos haber salido a la calle. Me dijiste que no. Parece que no estamos hablando el mismo día. ¿Y tú? No, yo no recuerdo, no me acuerdo. ¿Cómo que no? Andabas regando. Ah, entonces por eso no pudiste jugar. Probablemente. Yo quería regar y me dijiste que no. Pucha, pobrecita, todos le decimos que no. Bien. No sé, ¿alguna otra pregunta? Yo creo que no. No. Entonces, la próxima semana, el siguiente capítulo. ¿Qué? No. ¿Cómo nos fue con el...? El erizo, sí. Bueno, el nuevo integrante para la familia. Bueno, ya, chao, me despido. Nos despedimos de este podcast. Chao. Chao. Muchas gracias.